Bueno, está con nosotros la doctora Roxana Ferreira del programa de educación sexual del IES y el pastor Alejandro Requena del Consejo Pastoral de Iglesias Evangélicas de Villa Carlos Paz. Gracias por venir. Bueno, un tema controvertido porque nuevamente ha habido manifestaciones fuertes, el fin de semana especialmente, polemizando con respecto a la educación sexual y por parte especialmente de las iglesias evangélicas. Por eso te hemos invitado, Alejandro. ¿Cuál es la postura exactamente y cuál es el cuestionamiento puntual? Bien, el cuestionamiento puntual de parte de las iglesias y que fue una movida que se gestó en varios movimientos, a lo cual la Iglesia Evangélica adhirió aquí en Córdoba y en casi todas las provincias de la Argentina, es manifestarnos contra la posible reforma que está en tratativas en el Congreso hacia la ley de educación sexual que hoy existe. Como bien sabemos, hay una ley que... A ver, en principio, la ley actual que está en vigencia está aceptada, digamos, por las iglesias evangélicas. Totalmente. ¿Cómo está? Esa ley está desde el año 2006 y en la generación de la ley se participó en el Congreso de Buenos Aires y demás y se llegó a un consenso sobre los contenidos y la forma de darlo. Lamentablemente es una ley que no está aplicada al 100%. El problema más grande, y por eso el lema de "con mis hijos no te metas" y toda esta campaña que se hizo a través de las redes y las manifestaciones, es lo que se quiere incorporar en las modificaciones a la ley ahora y principalmente con el tema de la ideología de género, que no tiene que ver en sí con la ley. ¿Qué es la ideología de género? Me suena raro. A mí yo no lo tenía registrado en mi cabeza el concepto de ideología de género. ¿Qué es? La ideología de género, bueno, es un sistema, yo te lo puedo definir en una definición rápida, quizás no exhaustiva, pero es un sistema de creencias anticientíficas, ¿sí? Por el cual hay personas que creen que pueden definir su género sin importar su biología o su sexo. ¿Sí? Y a partir de ahí se derivan un montón de desviaciones o connotaciones respecto a lo científico, que es comprobable, ¿no? Que el hombre nace hombre o nace mujer, pero la ideología de género nos lleva a pensar de que una persona, aún naciendo hombre, puede decidir ser mujer, si quiere serlo, o viceversa, y todas las connotaciones que tiene. Y ideología de género lo llamamos a eso, ¿no? Que en la Ley de Educación Sexual, en el año 2006, esa ideología, ese pensamiento, esa ley no estaba atravesado por eso, y en la modificación que ahora quieren incorporar sí, y de hecho en los manuales que se bajan a las escuelas, fundamentalmente para dar este tipo de enseñanza. Roxana, tu visión de todo esto, de esta problemática y tu experiencia en la escuela, porque vos tenés una experiencia de campo ya de varios años, ¿de cuánto? 12 años, sí. Exactamente. Sí, nosotros tenemos en marcha un programa de educación sexual integral en el IES. En base a la ley de 2006. La ley 26.150, ley de educación sexual integral, que salió en el 2006. A raíz de que yo estaba haciendo mi maestría universitaria en salud sexual y reproductiva, yo soy magíster de la Universidad Nacional en salud sexual y reproductiva, y que la escuela fue mi trabajo de campo. Yo hice una tesis, mi tesis se llama Implementación de programas de educación sexual en las escuelas medias, y el IE fue mi trabajo de campo, y luego la escuela decidió que el programa se quedaba. Y se quedó en la escuela de la mañana, en la Alfonsina a la tarde y en la nocturna, adquiriendo características particulares para cada una de las escuelas, como tiene que ser. Es decir, esto no es una bajada prescripta, nadie puede decir qué decir. Esto, aunque el gobierno pueda sugerir temáticas, cada escuela tiene su idiosincrasia, y si uno no adapta el programa a la idiosincrasia de la escuela, pierde. Esto nos pasó a nosotros en la nocturna. Empezamos creyendo que podíamos decir en la escuela nocturna del día lo mismo que decíamos en la escuela de la mañana, y descubrimos que la población era otra. Y que tenía otras necesidades. Por eso yo siempre digo que para empezar a implementar un programa de educación sexual, primero hay que hacer un diagnóstico de quiénes son las personas que lo van a recibir. Los destinatarios, claro. Los destinatarios. Y en base al diagnóstico, que será diferente para cada institución, se arma un programa adecuado que incluye la mirada de todo el colectivo institucional. ¿Y cómo resultó
así en síntesis, porque los tiempos son cortos, ¿cómo resultó en materia de, bueno, valga la redundancia, de resultados? Hacia ¿qué consiguieron? ¿Qué lograron con esta experiencia? Nosotros partimos con un diagnóstico de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, partimos con un diagnóstico de iniciación sexual entre nuestros jóvenes hace 10 años atrás, en nuestra primera encuesta, de alrededor de los 14 años. Hoy lo tenemos instalado en los 16. O sea que aumentamos la edad de inicio, porque les enseñamos a pensar, a reflexionar, a elegir. ¿Esto es saludable? Esto es saludable. Es saludable que cada persona pueda tomarse el tiempo para pensar, sobre todo cuando es adolescente, para pensar y para ejecutar las acciones lo más saludablemente posible y que no le traigan consecuencias indeseables. ¿Qué impresión te da esto de la ideología de género que recién estaba describiendo Alejandro? A ver, primero quiero decir que a mí me parece absolutamente pertinente incluir a los padres en los programas de educación sexual. Esto es necesario. Es absolutamente necesario. El padre puede venir, estar en la clase, participar, decir este tema me gusta más, este tema no me gusta tanto como lo dan. Las puertas de los programas en todas las escuelas están abiertas. Deben, por lo menos deben estar. Bueno, por empezar debería implementarse los programas que no se implementan. Pero cuando se implementan, los padres son los primeros protagonistas, son los primeros educadores en esto y los padres socializan la sexualidad. Lo que nosotros intentamos desde la ESI es educar. No socializar, educar. Es decir, complementar lo que la familia da. Y para eso la familia es un soporte necesario e indispensable en todo comienzo de programa de educación sexual. Y además, invitarlos a participar activamente en la ESI, a los padres, a los no docentes, a los docentes. Es decir, esto tiene que atravesar la escuela en un sentido pertinente, adecuado, preciso y científico. Sí. Hablando de científicos, recién Alejandro se refería precisamente a lo anticientífico como la decisión del género, por ejemplo, si es voluntario o no, o si es, digamos, biológico y es exclusivamente biológico. ¿Cómo lo ves vos desde la ciencia médica? La sexualidad abarca todos los aspectos del ser humano, no es solamente lo biológico, no es porque tengo vagina soy mujer, porque tengo pene soy hombre. Hay otro constructo, una construcción que la gente hace. No la hacemos nosotros, la hace la gente. Es decir, nosotros abrimos la puerta. ¿No lo hace cuando decís nosotros? Los adultos. Los adultos. Los hacen las personas. Cada persona adultos, finalmente individualmente. También, cada persona individualmente. Y esto es una cosa con la que nos encontramos en la realidad de todos los días. Nosotros abrimos la puerta de un curso y viene un chico, viene una chica y nos dice en secreto, yo creo que tengo una identidad diversa. Y nosotros lo tenemos que poder escuchar. Y el miércoles, quiero decir con esto, muy importante, el miércoles fui al Arzobispado de Córdoba a formar parte de un grupo de docentes que íbamos a tomar una instrucción dada por la JAEC, ¿sí? Que es quienes, digamos, hacen la bajada educacional en las escuelas confesionales. Católicas. Exacto. Estuve todo un día ahí compartiendo y el padre Casas dijo algo muy importante. En las escuelas laicas, la ESI dice educar en valores. En las escuelas confesionales, la ESI dice educar en el amor. Dijo, es lo mismo. Si sabemos educar en valores, educamos en el amor. Y además, eduquemos desde la misericordia, dijo el padre. Es decir, comprendamos a los que son diversos, a los que son diferentes. No tenemos por qué adherir a ser. Claro, desde la ESI no enseñamos a hacer, claro, solamente a acompañar la diversidad. Claro, hay una versión que escuché de alguien de Córdoba, creo que es un cantante, que fustigaba a los homosexuales de una manera bastante burda, por decirlo de alguna manera, en este marco de esta protesta. Es decir, ¿las iglesias evangélicas realmente tienen una aversión hacia la homosexualidad? No, yo justamente quería aclarar, escuchándola a la doctora, creo que hay veces no podemos compartir todo lo que pensamos y de hecho está bueno que pensemos diferente. Sí, claro. Y la tolerancia, la misericordia, el respeto por el otro, a la diversidad, creo que es algo que está presente en todas las iglesias, por lo menos
a las que yo conozco aquí en la ciudad, Sí, sí. nadie va en contra de nada si podemos tener una visión distinta respecto a lo que entendíamos esto sobre ideología de género, ¿sí? Nosotros creemos en lo biológico, en lo científico, en lo comprobable. De hecho, se ha dado algo muy, muy particular este último tiempo. La Iglesia por muchos años fue atacada por creencias o ideologías que no eran comprobadas científicamente, ¿no? Y hoy día que la ciencia está comprobando algunas de las creencias, por algunos momentos miramos hacia otro lado cuando la ciencia nos está diciendo algo. Pero independientemente de esta visión diferente, vivimos en un mismo mundo y tenemos que aprender a convivir. Y yo quiero dejar en claro algo. Las iglesias evangélicas no estamos en contra de la ESI, la educación sexual integral, como está diagramada. Lo que sí estábamos en contra en las modificaciones que de hecho hasta el mismo ministro de Salud de la Nación se pronunció, de Educación, perdón, de la Nación se pronunció en estos días diciendo exactamente lo mismo, que no hace falta modificar la ley que está. Las modificaciones que se pretendían incluir en la ley o se pretenden incluir justamente le saca a un colegio la potestad de decidir sobre su ideario y esto evitaría que un colegio confesional pudiera dar la ESI con un programa adecuado a su ideario y también a los padres a participar. Yo quiero contar una anécdota, si el tiempo alcanza, que tiene que ver con la misma doctora, porque mi hijo asiste al IES y este año la ley actual dice que el colegio debiera informarnos a los padres sobre los contenidos a dar, llamarnos, hacernos participar. Yo del IES solamente recibí una nota que decía que mi hijo tal día iba a tener la clase de educación sexual. Bien. Ante ese informe fui a la escuela y la celadora me presentó con la doctora y estuve hablando con ella, interiorizándome qué temas le iban a dar a mi hijo en esos días. A lo cual combinamos, nos pusimos, a ver, no había nada que objetar porque la doctora con buen tino me hizo ver, mire, su hijo está en tercer año, va a ver esto, va a ver lo otro y demás. Bueno, yo creo que lo que hay que empezar es con eso, que se cumpla la ley, que las escuelas llamen a los padres. Nunca me llamaron a mí en la escuela para decirme, este va a ser el plan, papá, ¿qué le parece este contenido, qué este otro? Pero sí lo que estamos observando, no particularmente en el IES, pero sí en otros colegios de Córdoba y del país, que se baja un manual de trabajo con el loguito LGTB como firma y todas las imágenes y tareas a realizar apoyadas por ese colectivo. Eso sería lo mismo como si bajáramos un material con el logo del arzobispado o de las iglesias evangélicas para dar algo que no debiera estar atravesado por un pensamiento ideológico. Entonces, para recalcarlo, no estamos en contra de la educación sexual integral. Admiro, festejo que a través de una educación correcta estemos estirando la iniciación sexual del adolescente porque buscamos embarazos, evitar los embarazos no deseados. Pasa por eso, para que los chicos conozcan, sepan, ¿sí? Pero con una participación activa de los padres, de la escuela y aún respetar el ideario de un colegio que pudiera tener una perspectiva. Y quien manda el chico a esa escuela sabrá al ideario que se somete, ¿verdad? Y eso es lo que estaba en discusión. A mí me preocupa un poco estas manifestaciones públicas tan masivas y tan efervorizadas frente a algo tan peculiar como es esto, la educación sexual, ¿no? ¿Cómo es tu visión? Los argentinos estamos parados de uno o de otro lado de la grieta. No podemos zanjar la grieta en todos los temas que se presentan. Ya nos hemos acostumbrado al no antes de saber de qué se trata. Como dijo el señor, vino a la escuela, yo salí de la clase, hablamos y él en un minuto se dio cuenta qué clase de persona era yo para darle educación en sexualidad a su hijo. Acordamos, él me dijo qué cosas eran ríspidas para él, yo acordé algunas cuestiones con él y bueno, y pudimos entre un padre y una docente que da sexualidad, zanjar la grieta. Yo creo que todos lo podemos hacer. No es necesario que salgamos a la calle a desaforadamente ponernos en contra de. Creo que esta es una instancia de diálogo en favor de nuestros hijos, en favor de nuestros alumnos. Nosotros tenemos que poder complementar la familia científicamente, porque no todas las familias pueden hablar de todo, porque no están preparadas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que venimos de otra educación? Frente a esta realidad diferente, ¿cómo la abordamos? Es decir, ¿cómo abordo yo la educación sexual de mi nieto que hoy tiene 4 años? Es difícil porque en la época en que vos recibiste tu formación, hablar de estas cosas era un currículum nulo. Difícil. Pero hoy es un currículum abierto, siempre y cuando
estemos moviéndonos dentro de la razón y la tolerancia, ¿sí? Porque si nos salimos de la razón, yo escuchaba a padres que decían, lo corrieron por toda la escuela para pintarle la boca a mi hijo. A ver, ¿eso está mal? Aún dentro de los programas de educación sexual. Sí, sí. Claro, no, un programa de educación de la sexualidad no es el todo vale. Claro. Tiene sus límites dentro de lo científico, de lo preciso, de lo adecuado para cada edad, para cada temática. Porque nos estamos moviendo con la cabeza de jóvenes. Entonces nosotros no podemos adoctrinar, tenemos que informar. Exactamente. Alejandro quiere decir algo. Sí, justamente hacer una acotación a lo que decía la doctora. Creo que todas las marchas que se han dado en el contexto de esta movilización con Mis hijos no te metas han sido marchas pacíficas, sin disturbios, sin problemas, sin agresiones. Yo creo que hay veces que la misma sociedad argentina no puede distinguir. Hemos estado en presencia y hemos visto en imágenes gente tirando piedras, rompiendo bancos, rompiendo vidrieras, pero eso no ha sido en el marco de estas manifestaciones que han sido totalmente pacíficas, moviendo a cientos de miles de personas en todo el país simplemente para manifestar una postura. Y me dirán, ¿y por qué el tema de las marchas? Es que estamos gobernados por políticos y ellos cuentan votos. Y el diputado y el senador, y ante la aprobación de una ley o ante la salida de una ley, muchas veces la Iglesia se quedó callada, dejó pasar las cosas, y creo que lo que ha pasado este último tiempo es que la Iglesia, tomando participación activa y ciudadana, ha salido a la calle. Hablando y lo ha hecho votos, de manera pacífica. Permitime que te haga una pregunta porque tenemos que cerrar ya el programa. Pero hablando de votos, se dice que las iglesias evangélicas llevaron a Bolsonaro al poder. ¿Ustedes lo perciben así desde aquí? Sí. Es así, ha tenido el apoyo mayoritario de todos los grupos evangélicos de Brasil. De hecho, yo estoy en contacto con pastores y gente de allí, ha recibido el amplio apoyo. ¿Y no creen que es un peligro llevar a una persona con esas declaraciones al poder? Yo creo que porque hablando de votos, ¿no? Y hablando de masividad y de fervor popular, me parece que, bueno, es preocupante. Sí, yo puedo intuir que la prensa argentina ha sabido distorsionar bastante también lo que viene de Brasil hacia acá. Los medios oficiales han apuntado siempre en contra de Bolsonaro, y si bien puede haber tenido declaraciones desacertadas en su campaña, como también los tuvo Haddad y otros candidatos. Creo que se han centrado exclusivamente en eso, pero su plan de gobierno es mucho más amplio. Los valores con los cuales él promete dirigir, convengamos que termina siendo un político, y también hace promesas igual que los otros candidatos, y la gente lo ha votado con la esperanza de que Brasil cambie de rumbo para donde venía, para la mayoría de Brasil, opuesto a donde venía. Y mucho pueblo evangélico ha aprobado esa. Lo vamos a ver andar. Lo vamos a ver totalmente, andar. Como todos los políticos. Y nosotros los argentinos tenemos experiencia en eso, ¿no? Que nos prometan una cosa y después ganan. Gracias a los dos por haber participado en el programa. Hacemos la pausa, ya volvemos enseguida.